Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de Las prácticas de las naciones paganas son abominaciones para Dios. Sobre todo el sacrificio de niños. Escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. No se ha hallado en ti, dice Moisés, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. La práctica de hacer a los hijos pasar por fuego fue algo que se hacía por el dios Moloch. Si has visto una figura de este ídolo, lo verás con la mano extendida, las manos extendidas de forma inclinada. Y abajo estaba un fuego. Los niños fueron puestos en sus manos y resbalecieron al fuego bajo de sus manos. Esta fue la manera que pasaron a los niños por el fuego. El aborto es muy equivocado decir que es dar derecho a la mujer sobre su propio cuerpo. No es. Lo que está en su cuerpo no es su cuerpo, sino un ser humano nuevo, con su propio DNA. No está destruyendo su propio cuerpo. Abortar está terminando con la vida de una vida nueva. ¿Te suena más suave, más fácil decir abortar? Sería más correcto decir matar. Luego habla de adivinación, una manera de profetizar, inspirado por espíritus inmundos. Tenemos mucho más historia de estas cosas que Moisés
aunque parece que lo que ha desarrollado sigue siendo muy semejante a lo que había en su día. Hablamos de la cultura griega, pero en su mitología había mucha adivinación. Famoso era el oráculo de Delfos, donde venían reyes, generales y otros nobles para escuchar a profetisas que hablaban en trances. Eran prácticas diabólicas en que espíritus inmundos están involucrados, espíritus sobrenaturales. Entrar en el mundo espiritual por una puerta incorrecta es la adivinación. Agorero y sortílego también son cosas que existen hasta el día de hoy. Balaam era un falso profeta que intentaba mezclar todo tipo de paganismo con la profecía. Al ser empleado por el rey de Moab, Balac, quiso maldecir a Israel, pero al final pudo saber que contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Dios protege a su pueblo de todo ataque de Satanás. Si ellos se guardan puros de todas las prácticas satánicas, podemos saber que los grandes imperios del mundo tenían sus departamentos espirituales y sus reyes conocían y reconocieron el mundo sobrenatural de espíritus. De Egipto y Babilonia vemos muchas prácticas ocultas, pero también fueron prominentes en Grecia y Roma. Israel, siendo una nación pequeña, pero apoyado de un Dios todopoderoso, fue tentado de seguir el ejemplo de naciones exitosas y poderosas. El gran pecado era quitar sus ojos de su majestuoso Dios y poner la confianza en dioses falsos. En esta época sofisticada en que vivimos nosotros, seguimos viendo que el mundo político es influido por espíritus malignos. Fue un gran insulto para Dios, especialmente porque estos espíritus eran sus enemigos. Los agoreros eran personas influidos por demonios pesimistas que afectaban negativamente sus sentimientos. Eran peligrosos porque adivinaban desgracias sobre otras personas. Los sortilegios usaron brujerías, que de igual manera trajo desgracias sobre sus víctimas. Entonces era y hay espiritistas que consultan con los muertos, sea con demonios familiares, que imitaban a las personalidades de los muertos. Los encantadores en los tiempos bíblicos usaban serpientes que representan las serpientes espirituales. Los adivinos tienen relaciones con demonios de profecía. Todo el mundo de tinieblas se involucra para formar una religión de oscuridad. Opuesto a ello es el reino de Dios, que es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un ambiente de luz, completamente contrario al reino de tinieblas. Dios nos avisa por nuestro propio bienestar, y para Él estas cosas son abominaciones, y por practicarlas las personas supersticiosas también son abominables. Mandó a Israel entrar y destruirlas, y debieron tomar en cuenta el hecho para que evita totalmente las prácticas. Dios manda perfección en la adoración, algo puro, que no sea contaminado con lo del mundo, que es el enemigo de Dios. Hay dos versículos muy importantes
que debemos mantener cerca de nuestra atención como cristianos. Uno es Santiago 4:4, donde dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Luego, Juan dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos hablando de un mundo gobernado por Satanás. Que nosotros seamos libres del engaño permisivo que es ajeno de la verdad santa. Buenas tardes, amigos. Pues estamos una vez más hablando de el último mensaje de Moisés, que duró 40 días. O sea, fueron las últimas palabras de Moisés en que repitió la ley para la gente que iba a entrar en la tierra prometida, la segunda generación que salió de Egipto. Sus padres habían muerto, la primera generación había muerto todos. Ahora sus hijos van a entrar en la tierra prometida y Moisés repita la ley de Dios específicamente para ellos. Bueno, la Biblia es una historia desde Génesis hasta Apocalipsis y tenemos que estar informados de todas las diferentes épocas que cuenta la historia. Y estamos en algo ahora que viene antes del Evangelio. El Evangelio es donde enfocamos como cristianos. Pero lo del Antiguo Testamento son figuras, son sombras que nos apuntan hacia el Evangelio y la cruz de Jesucristo. Tenemos que desarrollar nuestro concepto de Dios. Os recuerdo una vez más. Tenemos que conocer el Dios de la Biblia, porque pueda aparecer y engañarnos dioses que, aunque parecen parecidos a Dios, difieran del Dios de la Biblia. Tenemos que sacar nuestro concepto de Dios de la Biblia, y por eso estamos en la Biblia. Estamos viendo cómo el Dios de la Biblia actúa, cómo es Él. Y es exigente que nosotros aprendamos estas cosas de la Biblia, no de nuestra imaginación, no de nuestras experiencias, no de cualquier concepto que podemos tener aparte de la Biblia. La Biblia nos da 100% la verdad de quién es Dios. Y cualquier manera de sacar nuestra impresión de Dios fuera de la Biblia es muy peligroso. Vamos reconociendo los caminos de Dios en la Biblia. Estamos hablando de ellos porque son principios eternos, la manera en que Dios funciona. Voy a recordarles una vez más lo que he estado diciendo vez tras vez en cuanto de nuestros estudios. Estoy diciendo que un estudio bíblico no debe ser un estudio que solamente satisface el hombre intelectual. Muchas personas están con una sed, podemos decirlo, a llenar su intelecto, ¿verdad? Quieren conocer de Dios intelectualmente. Puedo decir que yo creo que todas las sectas son así. Ellos
entran en la Biblia de una forma intelectual. Y como no son guiados por el Espíritu Santo, ellos fracasan y sacan muchas falsedades en sus estudios. Pero principalmente nuestro estudio no va a ser intelectual, ni estoy aquí para levantar o satisfacer nuestras emociones. Siempre digo que la Biblia nos toca a las emociones también y no es malo. También la Biblia habla a nuestra mente y debemos dedicar nuestra mente a Dios. Pero principalmente nuestro estudio debe ser espiritual. Debemos captar con el espíritu, con nuestro hombre interior, lo que estamos estudiando. Queremos que la palabra penetre el corazón y permanezca con nosotros para siempre. Las escrituras son espirituales y tenemos que captar la espiritualidad al estudiarlas. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en capítulo 18, versículo 15 de Deuteronomio, el mensaje último de Moisés. Moisés fue el famoso profeta para los judíos. Por lo que tenemos en estos versículos, precisamente, fue un profeta extraordinario. Felipe y Natanael demuestran cómo la gente común se enteraban de la profecía en Juan capítulo 1. Y si quiere seguirme allí en este versículo, Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 45. Vamos a ver lo que decían sobre Moisés. Dice, Felipe era de... Bueno, 45, ¿verdad? Felipe halló a Natanael, su amigo, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y este es lo que vamos nosotros a estudiar ahora, lo que Moisés dijo en la ley. Se había informado Felipe en las sinagogas de su día de este profeta de que habló Moisés. Natanael sabía de él. Todos los discípulos habían aprendido de lo que había hablado Moisés sobre un profeta que iba a aparecer. Pedro citaba en Jerusalén, en los Hechos, capítulo 3, y versículos 22 y 23, habló también de Moisés. Dijo, porque Moisés dijo a los padres, y lo vamos a leer ahora, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Bien, habló de algo que vamos a estudiar ahora. Estamos en la predicación de Moisés, precisamente donde habla de este profeta. Debemos estar informados de las profecías del Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. No será posible si no también estudiamos el Antiguo Testamento. Vemos que será un hombre judío, un protagonista, conocido como el Verbo de Dios. Vamos a volver pues a Deuteronomio, versículo 18, capítulo 18 y versículo, ¿dónde estamos? Versículo 15, ¿verdad? Vamos a empezar allí hoy. Es nuestro estudio para hoy.
Aquí es la misma palabra citada en el Nuevo Testamento. Aquí lo tenemos originalmente. Los discípulos sacaban su doctrina de las antiguas escrituras y ellos edificaron encima. Por eso ellos sabían bien que Moisés había predicho que vendría un profeta muy especial. Versículo 15, Deuteronomio 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos. Por eso digo, era un judío, un hebreo, como yo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Bueno, bajo Sinaí, el pueblo hizo una decisión, como dice en versículo 16, de escuchar la palabra de forma indirecta. Ni quisieron experimentar la manifestación ardiente de Dios. Tenían miedo, estaban atemorizados. Y Dios se puso de acuerdo con ellos. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Y en versículo 18 sigue, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos. Esta era la palabra de Dios que Moisés citó en versículo 15. Entonces, la origen de esta profecía era Dios mismo. Él dio la palabra a Moisés. Moisés lo citó. Entonces, Pablo y Pedro y Felipe habló de esta misma profecía que estamos estudiando hoy. Aquí en capítulo 18, versículo 18. Ahora es Dios que habla aquí. Jehová me dijo, dice Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y este profeta fue llamado el Verbo de Dios. En el principio, dijo Juan, el apóstol, era el Verbo. El Verbo era Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios mismo. Dijo Dios, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Por eso es el Verbo de Dios. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bien, Dios estaba de acuerdo con esta cosa, de que él personalmente no les hablara. Por eso dice, él iba a levantar un profeta que hablará de su parte, pero este profeta era Cristo Jesús, el Dios hombre. Él habló en la carne, en un cuerpo humano, con la gente, pero era Dios en la carne. Así que la palabra será hablada por uno más significante que Moisés, por el Dios hombre, el Verbo hecho carne. Su palabra será perfectamente, 100%, la palabra de Dios, que será una palabra final. La palabra será la base del juicio que juzgará a todas las personas, según nos está diciendo aquí, porque dice, mas a cualquiera que no oyera mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Él les iba a juzgar
por medio de la palabra hablada por Jesús, el Evangelio. O sea, la palabra será la base del juicio que juzgará a todas las personas. Fíjate en Juan 12:48. Vamos otra vez al libro de Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 12, y bajaremos al versículo 48. El que me rechaza, esta es la palabra de Jesús ahora. Él es el profeta que Dios levantó de entre sus hermanos. Ahora lo estamos escuchando hablar. Y dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. ¿Ves cómo seremos juzgados por la palabra que hallamos en los evangelios? ¿No cree que sería esencial leer y aprender esta palabra de Jesucristo para no andar en contra de Él y su propósito por lo cual vino al mundo a darnos la palabra de Dios? Esta es la palabra, la única palabra que tenemos que temer. Sin hacer caso al que es llamado por su propia voluntad, o el que conduce a la idolatría, porque había tales profetas en el tiempo de Moisés y el tiempo de Israel, cuando entró en la tierra prometida. Y estas profetas falsas existen hoy. No vayas a creer a todo lo que se llama profeta. La pena de la muerte será la recompensa divina sobre los autollamados profetas. ¿Vemos versículo 20? Otra vez. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, pena de muerte pues, sobre el falso profeta. Versículo 21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Muy estrictamente debemos hacer caso a la forma que nos da Dios aquí, para evitar el engaño. ¿Cómo sabremos que la palabra sea o no sea de Dios? Sigamos en versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, dice el Señor. Bueno, debe ser rechazado toda la profecía que no se cumple, junto con el profeta que les habla. ¿Habéis oído profetas decir cosas que no se han cumplido? Es porque él está hablando de su propio corazón, como dice, nos instruye aquí Moisés. Opiniones, cosas que él piensa que sean de Dios, pero son opiniones y gustos de los hombres, presenciones. Son presenciones, pues. No se preocupa por lo que dice, ni le hagas caso. Hay cristianos que tienen temor de personas presunciones, personas que dicen que están hablando en el nombre del Señor, dirán, así dice el Señor, pero es palabra de los hombres, si es que no se cumple. Yo conozco de ellos.
hombres que han hablado y la profecía no se ha cumplido o ha causado mucho daño en las vidas de sus oyentes. Mucho cuidado por la profecía falsa, especialmente la profecía que te intenta conducir en tu vida. En capítulo 19 ahora, nos recordamos que Moisés está repitiendo la ley para la nueva generación, para la gente que está para entrar en la tierra prometida ya, derrotando a sus enemigos que moraban allí. Hay cosas que tienen que ver específicamente con esa tierra y no tenía que ver con la jornada en el desierto, los 40 años que ya se cumplieron. Lo que trata en estos versículos es uno de estos asuntos. Vamos a ver. Capítulo 19, los primeros versículos. Cuando Jehová tu Dios destruye las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habitas en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y esto es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel, escucha, que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que fuera con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diera contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando, diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a sus padres, siempre y cuando recordares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpable de derramamiento de sangre. Aquí vemos la justicia de Dios, una justicia perfecta. Si nosotros dejáramos ser conducidos por la justicia de Dios, bueno, esta justicia lo veremos muy misericordioso, que será para nuestro bien, será para nuestro provecho mientras que andemos aquí en el mundo. Fue importante para el Señor y Moisés, como su amigo, o sea, el amigo de Dios representándole, establecer ciudades de refugio en la tierra de Israel, para que un hombre inocente, especialmente el que mató, pero no quiso matar,
pudiera huir y refugiarse. Esto demuestra cómo es el corazón de Dios y cómo debe desarrollarse el reino de Dios, que es un reino de justicia. Tenían que hacerlas más o menos, es decir, construir las ciudades más o menos de una distancia, una de la otra, para que fuese accesible para todos los ciudadanos. Y también tenían que preparar buenos caminos para llegar fácilmente y rápidamente. Explica para qué son las ciudades. Aquí el texto. Y que deben ser asuntos relacionados con la tierra prometida. Ves que en el desierto no hubo por qué tener estas ciudades. Era para cuando estaban establecidos en la tierra prometida, viviendo allí, trabajando allí. Cuando ocurre un accidente, como nos explica aquí el texto. Después da un ejemplo de los accidentes que puedan ocurrir. Por el estar cortando leña, el hierro del hacha se suelta y pega al prójimo y muere. Él entonces tiene el derecho de huir a la ciudad de refugio, a una de las tres, la más cercana. Dios entiende la ira de un ser querido que se levanta a vengarse sin investigar el caso. Él fue llamado en la Biblia, en nuestro texto aún, el vengador de sangre. Así cuando un peligro, él cría un peligro para el hombre inocente que no intentaba hacer daño. Es importante ver cómo Dios provee lo necesario para poder sobrevivir en un mundo imperfecto, donde gente se acostumbra a actuar impulsivamente, aunque no sea correcto. Bueno, estamos ahora recibiendo, ¿verdad?, por medio de la Biblia, un concepto de Dios. ¿Cómo es Dios? Es un Dios justo que protege al inocente, que instituye leyes para protegerle. Bien, creo que las leyes del divorcio en la día de Moisés servía un propósito semejante. ¿De qué? Proteger a la mujer que tenía un marido malo, injusto, abusivo. Dios hizo leyes para protegerla. Y aquí tenemos unas leyes para proteger el que inocentemente mata a otra persona. Bien, Moisés manda una provisión para tales ocasiones y además para una extensión de territorio. Habla de 3 ciudades más según la promesa y bendición de Dios. Si la tierra se ensancha, entonces en la tierra nueva también debe ver estas ciudades de refugio. La tierra que Él les da es el reino de Dios, el reino de luz, el reino de justicia, de paz y de gozo. Y tiene que ser gobernada de acuerdo con su carácter. Déjame repetir esto. La tierra no es precisamente de los hebreos. Es la tierra de Dios, donde Él quiere establecer su reino. Por eso Dios celosamente protege esta tierra y manda que los judíos, los hebreos, ande conforme a su justicia.
tiene que ser gobernado de acuerdo con su carácter, porque la tierra es de Él y el reino de la tierra es de Él. Este es el testimonio de Israel como una nación física de Él. Dar testimonio de Dios por obedecer a sus leyes en la tierra prometida. Les manda conformar el gran mandamiento para todos los pueblos en todos tiempos de llamar a Dios, de amar a Dios sobre todo. Amándole, guardarán sus mandamientos y andarán en sus caminos. Tenían que preocuparse mucho en la tierra prometida de derramar sangre inocente. ¿Recuerdas del caso de Abel y Caín? De la sangre inocente que clamó de la tierra hacia Dios y a los oídos de Dios. Es algo que Él no puede ignorar. Así quiso que los israelitas guardaran su tierra de esta maldad. Versículo 11, por favor. Pero si hubiere alguno que aborreciera a su hermano, por la otra parte, ¿ves? Hemos hablado del inocente, ahora estamos hablando del culpable, que aborrece a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere. Si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás, dice, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. El Señor demandaba justicia contra el culpable, lleno de odio, que planea la muerte de su prójimo. Aunque intenta utilizarse de las ciudades de refugio, los ancianos de estas ciudades no lo permitirán. El vengador de sangre ejecutará la justa sentencia sobre el culpable. Esta fue la ley en el tiempo de Moisés, y esta fue la manera de llevarla a cabo. Nunca se le olvida que el reino de Dios sobre todas las edades es un reino de justicia. En todo caso, Dios es justo y la justicia tiene que prevalecer donde hay un pueblo que nombra a Dios como su Dios. La justicia es muy importante para la salud de la ciudad, de la sociedad. Por derramar la sangre del culpable, se caerá la sangre del inocente en la tierra. En el orden del Señor, la justicia tiene que triunfar sobre la compasión. Escúchame. Escucha, lo voy a repetir. En el orden de Dios, la justicia tiene que triunfar sobre la compasión. El juez compasivo puede ser muy pobre al hacer justicia. La misericordia no puede actuar al precio de la justicia. Pero siendo compasivo Dios, obró de una forma que la misericordia y la verdad se encontraron. Pudieron andar juntos y de acuerdo. La misericordia y la verdad. La justicia y la paz. Se besaron, dice en Salmo 85:10. ¿Cuándo pasó esto? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este remedio obró el Señor en la cruz, cuando llevó a cabo la justicia. Cristo llevando la pena decretada sobre el pecado,
de manera que Dios nos puede tratar con misericordia y compasión y a la vez ser totalmente justo. Si no fuera por la cruz, no sería posible. Otro asunto que tenían que guardar era la propiedad perpetua de cada ciudadano. Vamos al versículo 14 ahora. En la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Bueno, la tierra fue dividida por las 12 tribus y entonces separada para cada miembro de cada tribu. Tenía que mantenerse sobre las épocas, generación tras generación, sin ser reducida. Dios está preocupando y verás que estas leyes son para la tierra prometida. Por eso tenía que repetirse la ley, especialmente por los que iban a heredar la tierra prometida. Ahora en versículo 15. Aquí sigue la ley de los juicios legales. Vamos a leer. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta es la justicia. Bien, aquí tenemos un principio que demuestra los caminos de Dios. Es el asunto de la palabra de confirmación, asegurando la justicia. Dios lo hace en la Biblia, siempre dando la confirmación a todas las enseñanzas bíblicas. A veces lo hace con un juramento. Lo leerás en la Biblia. Dios juró, confirmando la palabra hablada, pero siempre da varios lugares a donde encontrar la verdad revelada. Lo encontrarás en más que un lugar, siempre. Los teólogos siempre han dicho, la Biblia es su propio intérprete. Aquí se expresa en los asuntos legales por demandar el testimonio de cuando menos 2 testigos, cuyo testimonio está perfectamente de acuerdo. Un testimonio nunca es suficiente. Seguramente la providencia divina es activa en los asuntos. O sea, Dios está obrando en el asunto, confirmando lo que dice el testigo verdadero, ¿verdad? Hay otros que confirmarán la verdad. Dios está actuando en el pueblo y por eso tiene que ser. En este versículo 16 tenemos el asunto del falso testigo, que tenía que ser resuelto delante de Dios y estarán presentes los jueces y los sacerdotes. La clave es la presencia de Dios en el caso, dependiendo que Él diera la palabra clara, que es la única forma de inquirir bien
No podemos dejar al Señor fuera de la justicia en cualquier pregunta o caso. El Señor no es capaz de juzgar solo, sino Dios revelará el testimonio falso. Repito lo que he surgido antes, que la ley de Moisés, inspirada de Dios, es la base de todos los departamentos de justicia en todo el mundo civilizado. Es muy apropiado tener los 10 mandamientos escritos en las paredes de esos lugares. El resultado también es de un principio divino. El hombre caerá en su propia trampa. Es bien ilustrado en el caso de Amán en el libro de Esther. Puedes buscarlo en Esther 9, versículos 9 y 10. La verdad prevalecerá en la tierra cuando las acusaciones falsificadas sean descubiertas. Una gran meta se ocurrirá no solamente ayudando al hombre falsamente acusado, sino que el temor de Dios estará sobre la población, causando que la tierra sea bendecida por un aprecio por la honestidad, como algo característica en el interior de la nación. Como es que el malhechor caerá en su propia trampa, él recibirá en su propia persona el mismo daño que ha causado. Si este principio no se llevará a cabo en esta vida, seguramente acontecerá en el juicio final. No te preocupes. Tarde o temprano, Dios hará justicia perfecta. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucha injusticia, pero esto se arreglará un día. Todas las cuentas serán abiertas a los ojos de todos y la evidencia se presentará y el juicio será hecho por un Dios que es un Dios justo en todos los asuntos y es un Dios también misericordioso. Y repito que esto se ve en la cruz. ¿Por qué está este hombre ejecutado en una cruz como un criminal? ¿Cómo es que ha sido torturado? ¿Cómo es que la sangre está cayendo de sus manos, de sus pies, de su lado, de su frente? Es porque se está llevando a cabo allí la sentencia contra el pecado. En la cruz, Cristo, en primer lugar, antes que hablamos del amor de la cruz, tenemos que ver la justicia de la cruz. La justicia corregida, la justicia llevada a cabo en el cuerpo del Señor Jesucristo, quien llevó nuestras culpas y murió en nuestro lugar. Esta fue la justicia. Ahora fue hecho por amor. Y ahora Dios puede tratar al pecador no con la justicia. Ay, Dios mío, yo no quiero justicia en este sentido. Sobre mí, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero misericordia y no tú. Quiero misericordia y gracias a Dios. Dios me puede tratar con misericordia porque Cristo llevó mi justicia. Él fue justo. Dios fue justo totalmente. Llevó a cabo la sentencia contra el pecado. Bueno, amigo, yo deseo lo mismo por ti. A todos los oyentes, ojalá que han creído en Cristo, han confiado en Él como el sustituto, que fue castigado en nuestro lugar, cumpliendo la justicia de Dios, y que hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios, perdonándonos y dándonos la vida eterna. Que así sea en tu caso, y amigos, si me escucha y no has confiado en Cristo,
no has puesto la confianza en Él, yo te animo a hacerlo. Es la única forma que vas a ser salvo, porque eres un culpable delante de Dios hasta que tú reconoces al Salvador. Hasta la próxima vez.